Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a Primer Plano. Y bueno, pues obligado este primer tema, aunque no nos guste mucho hablar de que se cierra un periodo de simulación dentro de nuestro sistema electoral, el de las precampañas, para abrir otro, este invento muy mexicano que es el de las intercampañas. Los dos simulaciones, el primero porque pues había 3 candidatos, además de los independientes, y pues se aprovecharon de los 60 días de precampañas para que es que no llamarnos al voto, pero pues sí estaban haciendo su mejor esfuerzo, bastante fallido por cierto, pero sí lo hacían. Y se inicia un periodo rarísimo en donde van a tener que guardar una especie de silencio, aunque los consejeros del IFE nos han dicho que no es una etapa de silencio, y tienen razón porque pueden aparecer, por ejemplo, en los noticieros, pueden aparecer en una entrevista, podríamos aquí tener sentados a cualquiera de los 3 candidatos y les podríamos decir que cuál es su diagnóstico sobre México, y nos podrían decir cuál es su diagnóstico, pero no nos podrían decir qué piensan hacer con respecto a eso, como si uno pudiera hablar del diagnóstico sin hacer una crítica, ¿no? O en algún sentido llevar algún tipo de propuesta, ¿no? Pero en fin, así está la legislación, fue la manera que tuvieron de engañarnos a los ciudadanos para decirnos que México, que tenía el periodo de campañas más largo del mundo, ¿sí?, ahora lo recortamos tan solo a 90 días. Mentiras, pamplinas, estamos en campaña desde siempre y así es en las democracias, pero formalmente desde el 16 de diciembre y estaremos así hasta el día 1 de julio. Ese es un aspecto que les digo, la simulación, y el otro que a mí me gustaría tocar es pues esto que hicieron en las precampañas, además de insultarse y además entre ellos y además de hacer, pues yo no diría tanto propuestas, escuché muy pocas, sí algunas, pero muchas ocurrencias. Pero más me impresiona de todo, pues las últimas pifias de cada uno de los candidatos, y quiero mencionar una de cada uno. Por un lado, la parte de cómo se sientan con los impresentables, ¿no? Andrés Manuel López Obrador con Cuauhtémoc Blanco, Mid terminando su campaña diciendo que va a ganar como en el Estado de México ganó Alfredo del Mazo, como si no hubiera sido cuestionada, y teniendo pues a 2 gentes muy cuestionables en términos de corrupción como son Ruiz Esparza, el secretario de Comunicaciones y Transportes, o el mismísimo Arturo Montiel, y bueno, pues Anaya también levantándole la mano un par de días antes a gente como el gobernador de Puebla, que pues tiene varias, cuando menos, señalamientos de presuntas, durante todo su sexenio, de presuntos faltas administrativas o incluso delitos. Me parece que lo que nos están ofreciendo los candidatos es algo realmente lamentable. Yo coincido en que es una simulación en toda la línea y bueno, a estas alturas ya es una cuestión más de burocracias que propiamente de relación con el, digamos, el gran público. Todo el mundo tiene absolutamente claro que las precampañas fueron campañas y que las intercampañas serán campañas, y el Jueves Santo que empiece la campaña dirán, oiga, más de lo mismo. El propósito de las intercampañas pues naufraga, y yo creo que es algo que hay que constatar, y para mí es interesante, pues se decía que había que fomentar la democracia interna en los partidos, y por lo menos las 3 principales fuerzas optaron, una por el dedazo, o sea, el PRI, una por el autodedazo Morena, y en el caso del PAN, pues fue una especie como de proceso de apropiación, ¿no?, de la estructura del partido para que Anaya se efectivamente proclamara como candidato, pero en ningún caso hubo un debate interno en los partidos, que parece que le huyen. O sea, la posibilidad de debatir al interior de los partidos es algo que las fuerzas políticas mexicanas no tienen, y es algo que yo constato. Es una enorme debilidad teórica e ideológica que los principales partidos tienen. Son generadores de spots, se quejan mucho de ese modelo, pero es lo que mejor hacen. Y la verdad es que lo hicieron bien. Ves un López Obrador que termina su precampaña en una magnífica posición de campo. El tipo fue simpático, se rodeó del Bester Gordillo y de todos los demás y no parece que le cueste demasiado. Incluso dijeron, no, hombre, vamos a poner a Fausto Vallejo en Morelia, y si quieren, decía Tatiana Cloutier, voten por López Obrador y voten con B grande al otro. En fin, creo que lo libraron bastante bien. Por el lado del revolucionario institucional, bueno, pues dar a conocer a su candidato. Yo creo que la precampaña les funcionó como para cuestionarlo y medir el grado de cercanía que tiene con los priistas, que no parece ser mucha. Y por el lado de Anaya, pues literalmente sentarse sobre una estructura partidista
y correr a varios cercanos a su partido y de paso, bueno, hacer una alianza con el PRD y una vergonzante con Movimiento Ciudadano. Porque en Jalisco les dicen, vamos enfrente, pero tú no te acerques a mí para que no Sin me quemes banderitas. demasiado. En fin, yo creo que a ellos les resultó muy bien y al pueblo en general, pues está absolutamente claro que esto de que eran precampañas no se los creyeron ni ellos. Lo que sí creo que hay que tener muy en cuenta es qué tipo de cosas se permiten ahora o no, por aquello de que puedan en un momento determinado contabilizar pues todo aquello que tiene que ver con el gasto, ¿no? Porque finalmente creo que si algo va a generar una gran intensidad política en julio, va a ser cuánto gastaron cada uno de los candidatos y qué se va a computar como tal. Así es que vamos recordando todo lo que han hecho y al final dicen, oye, rebasamos el tope de gastos de campaña. Pues sí, compañero, pues llevas 6 meses en campaña, ¿cómo lo vas a rebasar? Bueno, en mi caso le hice un seguimiento muy cercano al tema de seguridad, de lo que dijeron y lo que callaron. Y en términos de lo que dijeron, López Obrador sacó un decálogo, Anaya sacó 6 prioridades y Meade, 5 ejes de una cruzada nacional contra la inseguridad. En términos comparativos, definitivamente lo más elaborado, incompleto, pero más elaborado fue López Obrador. No hay ninguna duda sobre los planteamientos que hizo, polémicos, por supuesto, pero hay un boceto de programa. Lo más lamentable de los 3 es que los silencios. El silencio más ominoso es que ninguno se refirió a las víctimas. Tenemos un país de víctimas, millones de víctimas, y ninguno se habló de ellas como parte de su política de seguridad. Es como si no existieran. Hubo luego algunas omisiones simpáticas, todos la tuvieron. Me detengo en una muy curiosa porque uno de los ejes de la campaña de Meade, o de las propuestas de Meade, fue el combate al tráfico de armas. Pero todas las veces que lo mencionó, y lo mencionó en repetidas ocasiones, jamás habló de Estados Unidos. Es como si las armas las trajeran las cigüeñas, como los bebés. Llegan, las depositan. Entonces, supongo que va a iniciar una campaña de exterminio de las cigüeñas que transportan bazucas y cuernos de chivo, porque no sé cómo le va a hacer para combatir el tráfico de armas sin referirse a Estados Unidos. Pero eso corresponde ya no a la intercampaña, que ahí todavía nos van a mantener con la incertidumbre de qué nos van a proponer. Eso vendrá en las campañas, después de Semana Santa, pero que tengan el tiempo para que sus equipos de trabajo hagan un mejor esfuerzo, porque en términos generales fueron planteamientos pobres, no había un enfoque integral, no había una visión regional integradora, eran enunciados pronunciados sin prioridad, sin decir esto va primero, esto después y al final dejamos aquello. En fin, les queda mucho por mejorar, pero bueno, es lo que tenemos y nuestro papel es señalar en ánimo constructivo que pónganse a trabajar y a pensar y escribir y preséntenos algo digno de un candidato a la presidencia de la República, porque si así se van a enfrentar al crimen organizado, ya están derrotados, señores. A mí lo que me parece importante es que ya quedó clarísimo que estas precampañas, intercampañas no sirven para nada, que debemos de eliminarlos, que es a gritos estos meses no tienen razón de ser. Digan lo que digan o hagan lo que hagan, es demasiado largo, demasiado. Y poner precampañas e intercampañas, esto es hasta una broma de mal gusto. Ya. Si es de marzo en adelante, que sea de marzo en adelante, o de abril o de mayo, no se necesita mucho tiempo. Ya han los tres conglomerados, ya más o menos se sabe quiénes son, qué pretenden hacer. Entonces, la campaña, precampaña, antecampaña, lo que sea, que se reduzcan. Pero yo sí tengo
un cierto temor. Y es en particular con Anaya. No veo nada interesante. Con Mid veo una amenaza, porque cuando nos dice que piensa hacer su parte final, como se hizo en el Estado de México, ahí sí que en cierto sentido hay que agradecérselo. Nos está diciendo claramente que piensan que eso, que fue en parte instrumentos de fraude, en parte otras cosas que hacen de toda la elección en el Estado de México, una que no debemos de volver a tener. Y Mid nos la promete. Nos dice, ¿vieron eso? Pues así lo vamos a hacer. Hay que recordarle que en esa campaña Morena ganó como partido, ganó, su partido fue en segundo lugar. Sí. Si eso le parece estupendo, bueno, pues qué bien, pero hicieron todo lo que no está en el espíritu de la democracia. Por tanto, esa parte sí la veo yo como una amenaza. Dice Sergio que las víctimas no se habló. Sí, es verdad, no se habló y son cientos, miles. Yo no sé si tú dijiste millones porque pones a los desplazados, ¿no es así? Y a las familias de las víctimas. Y a las familias de las víctimas. Claro. Bueno, por lo menos Andrés Manuel dijo que en relación a los 43 de Ayotzinapa, que ya se sabía que había sido, que cuando él llegue, que el gobierno tiene el conocimiento, ya está, de qué pasó allí. Pero de los demás, nada. Bueno, pues si lo sabe, lo debería de decir, en efecto, ahora, y que den elementos, porque es un tristísimo episodio y creo que sigue sin haber claridad. Y coincido con Sergio en que pues, las propuestas de seguridad puede ser más clara la de Andrés Manuel López Obrador, cuestionable o cuestionada por muchas, pero no tenemos todavía ninguna propuesta sobre el que consideramos los mexicanos es el principal problema, que es el de la violencia y el de la inseguridad. En ese sentido fueron muy pobres las campañas, ¿no? Unas porque faltaron propuestas, otras, como en el caso de la corrupción, porque pues sí, nos venden muchas banderas anticorrupción, pero nos venden mucha trayectoria pasada corrupta, ¿no? En los 3 partidos o en los 9 partidos, porque estamos hablando de 3 coaliciones. Sí. Tocaba un punto muy importante, Leonardo, con respecto a los rebases en los topes de campaña. Sabemos todos, permíteme ser pitoniza en esta ocasión, no me gusta normalmente, pero sabemos que van a rebasar los topes de campañas, sabemos que no reportan, vean ustedes hoy en día los reportes de precampañas en donde hay más gastos que ingresos y no nos lo explican, te metes a la página del INE y lo ves, así que eso es una crónica ya anunciada y con unas cosas preocupantes, hoy lo leía. No es en automático la anulación de la candidatura o del registro del partido, va a ser caso por caso, de acuerdo a las sentencias del tribunal. Así que sí prometen estas, Leonardo, ser unas no solamente muy litigiosas como han sido en el pasado, sino que van a provocar pues lo que provocaron las de Coahuila y el Estado de México, que es cierto, Lorenzo, o sea, es garrafal, me parece, el equipo de campaña y el candidato Mid haber anunciado cuando han sido una de las elecciones pues, más cuestionadas junto con las de Coahuila. Entonces, ¿por qué haces, igual nada más un último puntito, perdón, en la parte de los criminales y demás, en el caso de Andrés Manuel López Obrador, este enfrentamiento con Cienfuegos, que forma parte de los últimos 3 días, en donde dice, váyase usted a perseguir maleantes y no esté... Ay, no, híjole, usted disculpe. Vamos a una pausa y volvemos. Bueno, pues en esta segunda parte quiero poner como tema de discusión lo que es una fotografía y además un video y que refleja una situación muy desagradable de México. Me refiero a la fotografía que saca, por ejemplo, La Jornada en el día de hoy.
4 personajes en traje oscuro, con los rostros cubiertos, armas automáticas y 2 personajes de rodillas enfrente de ellos. Los 2 personajes de rodillas son agentes federales de la Procuraduría y les hacen leer a uno de ellos un mensaje en donde dice que ellos, los federales, tienen órdenes de sus superiores de que en el enfrentamiento con el crimen organizado no dejen títere con cabeza, que si es necesario eliminar incluso a inocentes, se eliminen. Bueno, uno no puede creer en el mensaje que fueron forzados a leer, pero el hecho mismo que se humille así al Estado, o lo que queda del Estado, lo que alguna vez fue el Estado mexicano, que salgan, publiquen, hagan evidente que ellos pueden capturar a esos agentes y que la suerte de esos agentes está en sus manos, que pueden matarlos o pueden soltarlos o pueden hacer lo que quieran con ellos. Entonces, ¿dónde está el resultado de la guerra contra el narcotráfico? En esto es una derrota para el gobierno federal que implica mucho para todos y cada uno de nosotros. Eso es lo que quiero poner en la mesa de discusión. Bueno, lo que está reflejando es una modificación en la cultura del crimen organizado, porque en el pasado, cuando se crea los años 20, 30 del siglo pasado, uno de los acuerdos implícitos es que los capos iban a obedecer al gobierno cuando la Secretaría de Gobernación, que era la encargada de tutelar esa relación, se los ordenara. Eso ha ido desapareciendo en la medida que se ha debilitado el Estado y se ha fortalecido el crimen organizado. Y de hecho, por ahí después del 2006, por supuesto, cuando inician las guerras, hay un momento en el cual algunos carteles se sienten en libertad de retar abiertamente la autoridad del Estado. Un caso parecido, muy simbólico, fue en una investigación que ya publicó el colegio, que coordiné, sobre el control Z de la cárcel de Piedras Negras. Sí. Es que el lugar donde asesinaban y quemaban a los que llevaban a la cárcel era frente a la Torre de Vigilancia 6. Era una manera que tenían, es decir, no lo hacían en un lugar discreto. Se paraban enfrente de la torre, bajaban a todos los guardias y ahí quemaban a los cuerpos. Es ese deseo de demostrar que ellos no solo son más fuertes que el Estado, sino que lo pueden humillar, retar y humillar. Pues se están revelando como más fuertes que el Estado. O sea, cuando vemos las tasas de homicidio doloso, de secuestro, incluso si nos vamos a otro tipo de homicidios que no nos afectan cotidianamente a nosotros, como sería el caso de los huachicoleros, que tampoco pueden, es parte del crimen organizado, además un negocio aparentemente pues más rentable incluso que el secuestro, ¿no? El ordeñar estos ductos, y es un gran desafío porque el Estado mexicano o no puede o no quiere ver dónde están esas tomas clandestinas que hacen que después se desplome la gasolina en una cierta parte del país, en el noroeste, hasta el 70% en los expendios de gasolina, porque venden, si la Magna cuesta 18 pesos o así, la venden a 10 pesos y pues se desploma esto, ¿no? Entonces, este reto del que hablas, Sergio, lo vemos todos los días, no solamente en esta fotografía, que sí me parece un atentado contra la dignidad, incluso de los agentes del Ministerio Público, que estén así arrodillados teniendo que leer este tipo de mensaje. Lo vemos en muchos ámbitos de la vida económica, social y política, ¿sí? Humillan. Hace muy poco tiempo veíamos también a un presidente municipal, me parece que es en Morelos, pero si no me... sí, Morelos, me corrigen, sí. Arrodillado diciendo que sí, que se iba a allanar a lo que le estaban pidiendo el crimen organizado. Y bueno, con respecto a eso tampoco nos dicen nada los candidatos. Ninguno es capaz de traer estas historias al imaginario público y decir, esto no puede ser, ¿sí? Y lo vamos a combatir de tal manera, ¿no?
Yo creo que eso es bastante perturbador porque teniendo una situación como la que tenemos no hay una respuesta más elaborada. Finalmente no estamos hablando de algo que haya ocurrido el año pasado y se lo estén pensando, que por cierto esta cuaresma de intercampañas les vendría de maravilla como para pensar más en esto. No, a ver, el secretario de Salud dijo que los homicidios ya son una epidemia, o sea, no me acuerdo el número, pero está como entre las 4 causas de muerte más importantes de este país. O sea, estás hablando de una cosa gravísima. Coparmex sale y te dice un día, el 44-45% de los establecimientos mercantiles en este país son víctimas de la delincuencia y el INEGI nos dijo hace 3 semanas, el 75% en promedio de este país tiene miedo de hacer sus actividades cotidianas, de tomar el transporte público. Ya no hablo de los niveles de impunidad porque son ampliamente conocidos. Pues tienes una desestructuración completa y tienes, dices tú, los precandidatos no han dicho y lo dices con buen criterio. Yo creo que los precandidatos ya no tienen mucho que decirnos, ya les conocemos absolutamente todo, el expediente, el Bronco, ya vimos cómo gobernó Nuevo León, yo no creo que Ríos Peter tenga alguna posibilidad alguna de estar en la boleta como, digamos, una opción clara, pero de todas maneras a él le tocó ser candidato en Guerrero y dijo, ante estos niveles de inseguridad, yo mejor me regreso. ¿Quién duda que Margarita Zavala, si ganara, gobernaría exactamente con las 3 de su marido? ¿Y quién cree que el PAN y el PRD, que hoy gobiernan casi la mitad de las entidades de este país, tienen una idea de qué hacer con la seguridad pública si gobiernan Tabasco, Morelos, la Ciudad de México, Guanajuato? No sigo. Tamaulipas, es decir, imaginar que eso va a cambiar. Y López Obrador, pues ya gobernó la Ciudad de México y recordamos lo de la marcha de los pirurris y todo lo demás, y buena parte de la gente que está con él estuvo desde Batis hasta Durazo, con él desde entonces. Por lo tanto, yo sorpresas no tengo en esa materia. Lo que sí veo es que el Estado se degrada, y ahí termino, hasta extremos en los cuales a un agente federal lo pueden humillar así. Antes la delincuencia decían, métete con un local, pero nunca te metas con un federal. Ahora humillaron un federal y el Estado mexicano no se puede defender. ¿Puedo añadir algo? No son solo los candidatos, sino los gobernantes. Lo que mencionaste, inevitable pensar en Miguel Ángel Mancera, que se la ha pasado negando durante un sexenio, o los años que lleva gobernando, lo que vemos día a día, que es el avance del crimen organizado. Y Estado de México y Guanajuato, y tómate el Estado que quieras. Y el partido que quieras. En el análisis de la guerrilla, que es básicamente política, se señala, si no la derrotan, gana. No necesita necesariamente tomar el poder y acabar con el gobierno con el que está enfrentándose. Claro. El hecho de que no la derroten es un triunfo en sí mismo, es un triunfo. Claro, el caso de Vietnam es el más obvio de todos. Al final tomó el poder. Aquí llevamos, ¿qué? 11 años de guerra abierta, más la que empezó con Echeverría, ¿no? Con la Operación Cóndor en los años 70. Llevamos muchísimo tiempo y no los han derrotado o no los hemos podido derrotar. En cierto sentido se puede decir que están ganando. Y esta fotografía, la que sale hoy en varios medios, recuerda muchísimo al Estado Islámico. Es decir, es la misma forma como el Estado Islámico le dijo al mundo, ya no digamos a Siria o a los gobernantes en Irak, es decirle al mundo, yo te pongo de rodillas a este inglés, a este norteamericano, y lo voy a matar delante de ti y a ver qué haces. En otras ocasiones el crimen organizado sí los ha matado delante de quien está tomando el video y luego el video lo suben y el que quiera verlos, yo no, pero quien quiera verlos, ahí está. No lo hicieron en esta ocasión, pero es el desafío, digamos, del siglo XXI al estilo de Estado Islámico. Sí. Es terrible lo que estás diciendo, porque en efecto, en efecto lo que están haciendo es ponerle un desafío. Bueno, el desafío de la inseguridad ahí está, pero se están burlando del Estado, le están diciendo yo puedo más que tú. Decías quién estaba ganando la guerra. Yo la última encuesta que sí se te cae el alma al suelo, en donde preguntan quién es, no quién está ganando,
¿quién es más poderoso? Es el Estado mexicano, las autoridades, creo que preguntan en particular es de parametría, el Poder Ejecutivo o los integrantes del crimen organizado, y 20% más de los que contestaron que el Ejecutivo contestaron que el crimen organizado. Ya cuando la población percibe, no que está ganando, insisto, sino que es más poderoso, tiene más poder de fuego, de control, en fin, el crimen organizado, es que estamos ya en un proceso de desinstitucionalización que no estamos previendo. Es aquí donde entran las víctimas. Otra vez, sí. Vamos, es inevitable porque el crimen organizado no tiene sed de poder político, tiene sed de poder de ganancias económicas, punto, y de poder influir en el Estado, pero su vocación no es como el Estado Islámico que mencionas o como alguna guerrilla tomar el poder para cambiar el régimen. Desde ese punto de vista, si el Estado no toma medidas para proteger a la población, lo que pasa es lo que estamos viendo. La población queda en una tierra de nadie. En cierto sentido es que ya ganaron entonces, para ellos. Pues sí, porque la sociedad está paralizada. Tú Pero es hablabas cierto, el Islam sí quiere del poder. cobro de cuotas Cobro de piso en prácticamente todo el país. Pero, a ver, el que no haya ocurrido hasta ahora no quiere decir que no vaya a ocurrir. Cuando tú tienes, lo que decía Lorenzo, me dejó absolutamente atónito. Cuando tú tienes ya una maquinaria que controla tanto dinero como el crimen organizado en este país, actividades o sectores económicos completos, ya tiene una lógica de comunicación, digamos, en este caso es brutal, pero es sofisticada desde el punto de vista de lo que son sus objetivos, y territorialmente tienen más poder. Yo no veo por qué no podría evolucionar una narcoguerrilla utilizando todas las cuestiones que podríamos tener en el México contemporáneo de una manera absolutamente lógica. Vean ustedes el caso de Colombia, donde cada vez se complica más el proceso de paz, porque hay un sector que no quiere que las FARC entre a la vida política, y tienes un ELN diciendo, a ver, esto de la paz a mí no me conviene demasiado, y lanzaron un atentado aquí y allá. Es decir, yo no creo que lo que no ha ocurrido hasta ahora en México no nos autorice a pensar que con todos estos rasgos podamos estar ante un fenómeno naciente. Bueno, pues nos tenemos que ir. Antes, unos segundos, este freelance que es Grillo, cuando hace el inglés que ve lo de México, cuando hace su análisis, habla ya de la narcoguerrilla. Nos vemos en unos minutitos. Espérenos. La Ciudad de México, la capital de todos los mexicanos, tiene una particularidad, porque aquí se discute toda la política nacional, y cuando hablamos de los temas locales tienden a diluirse de una manera sorprendente. Por ejemplo, decía Martí Batres hace unos días que iban a impugnar varias cosas, entre otros que nuestro Congreso, nuestra Asamblea Legislativa cuesta 2.500 millones de pesos, más del doble de la del Estado de México. Y tranquilamente sigue funcionando aquí con una lógica que ahora se ha dado en llamar, por las razones obvias, el triunvirato. Hay 2 diputados perredistas y un panista que ahora están dispuestos a partirse un piñón con esto del frente. Dicen, a ver, nosotros controlamos esta estructura. Y les dejo 2 temas sobre la mesa que para mí son tremendamente golpeadores. Uno, tenemos todo el sistema anticorrupción capitalino, que ellos han decidido repartirse ante una mirada complaciente, algunas organizaciones lo han seguido, pero de la gran aristocracia intelectual nacional que dice, estamos muy preocupados por lo federal, pero lo local se lo pueden repartir estos 3 individuos, incluido una porción al PRI, y aquí no parece que la corrupción sea un tema importante. Estamos hablando de una ciudad que tiene 200,000 millones de presupuesto. Y lo segundo es que los recursos de la reconstrucción después del terremoto, devastador terremoto del 19 de septiembre, que empezaban a repartirse con criterios nuevos, es decir, con participación social y de manera transparente, a la Asamblea Legislativa, este triunvirato, que son Toledo, Luna y Romero, dijeron, ¿y qué les parece si nosotros autorizamos los presupuestos y le vamos dando en plena época de campañas? Dirán ellos que estamos en la intercampaña, pero da igual, como ya lo comentamos en el primer bloque, le damos un sesgo así político, corporativo. Y la verdad es que a mí me parece, yo se los dejo ahí, escandaloso que un periódico nacional esté documentando cómo gobierna Toledo, Coyoacán, y que el Frente nos esté diciendo que van a plantear un régimen nuevo para el país. Yo digo, ¿cuál es el régimen nuevo? ¿El que nos han administrado en la Ciudad de México? ¿O Alejandra Barrales hablando de una nueva coalición
Pues llevan 20 años gobernando ustedes y en vez de haber democratizado y profundizado las capacidades administrativas de esta ciudad, hoy tienes una ciudad gobernada por clientelas con una especie de silencio distante de la prensa nacional y de una clase que opina diciendo, bueno, eso es peccata minuta al lado de lo que ocurre en el nivel federal. Para mí es escandaloso. Una pregunta, porque no tengo claros a veces los currículos, las biografías políticas. Mauricio Toledo, sé que es hijo de un emigrado chileno, refugiado, radical, que sufre una revelación y se hace lo que es un cacique que extrae recursos. Él, hasta donde entiendo, es de la tribu de los Chuchos, de donde también pertenece Alejandra Barrales. Leonel Luna es del grupo que controla Álvaro Obregón, una de las delegaciones con mayor número de construcciones irregulares. Hasta donde sé, él forma parte del grupo de Miguel Ángel Mancera, ¿correcto? Sí, es de Mancera. De Mancera. Jorge Romero del PAN. Benito Juárez. Benito Juárez, ¿el de qué corriente sería? ¿La de Anaya, anayista o...? No ubico si es anayista, pero es el grupo que se llevan gobernando la Benito Juárez desde hace años. Y ellos mismos han pasado de la asamblea a la jefatura delegacional. Solo para ubicar, entonces... Ahora es santista, te diría. Ese reparto obsceno del presupuesto, esa destrucción criminal de la ciudad y esa agresión a los principios panistas, pues forman parte de una estructura mayor. No es un triunvirato, sino una estructura sistémica. ¿Truambirato dijiste o Truambirato? Podría ser truambirato, sí, procede de truanes. Los truanes gobiernan la Ciudad de México, esa es mi opinión desde hace años. He visto cómo destruyen, cómo se enriquecen y cómo, pese a que uno los denuncie, caso de Mauricio Toledo, que ha escrito varias veces sobre lo que hace, no pasa absolutamente. Entonces sí, los truambiratos, sí, correcto. Yo comparto esta visión y este drama que nos pintas, Leonardo. Yo lo extendería más allá, son todos los partidos que han gobernado la capital, porque hoy en día también desde el 2015 pues gobierna Morena, y bueno, Morena es una transmutación del PRD. Estuvo también en el poder. Entonces, cuando menos lo que yo he investigado de las delegaciones en esta ciudad, ¿sí?, es una cosa lamentabilísima y probablemente esté más o recientemente documentada la que tú nos platicas de Coyoacán, pero si te documento la Miguel Hidalgo en la que hemos trabajado, si te documento la Cuauhtémoc, si te documento la Venustiano Carranza, si nos vamos a Tláhuac con el Ojos famoso y los mototaxis, y así me voy una por una, no sé si se salvará alguna. Supuestamente somos, como está la capital, el centro del país, y es donde hay la prensa libre y demás, pues el Ejecutivo Federal es el más rigurosamente vigilado. Pero a mí me faltan las investigaciones sobre qué es lo que pasa con el ejercicio del presupuesto, con los permisos, con las relaciones con las sociedades inmobiliarias entre los sucesivos gobiernos de la capital, ¿sí? Hoy es Mancera, pero ayer fue Marcelo Ebrard, y antes de Marcelo Ebrard fue López Obrador, ¿sí?, y antes Rosario Robles. Y lo que hemos encontrado, gente como Sergio y yo, que hemos estudiado ese asunto, es realmente, merece el adjetivo de delincuencia organizada. ¿Por qué? Porque hay contubernio entre públicos y privados, y hay un desvío de recursos y hay un clientelismo como el que sabemos que hay en Iztapalapa, en donde lucran con la necesidad de la gente porque es un lugar donde no hay agua y tú quieres llevar, y lo trató de hacer, y además digo, puedo dar el nombre, ¿no?, investigadores del CIDE como Ana Laura Magaloni, que trataron de llevar agua ahora a raíz de los sismos, no podían entrar si no era con permiso de los jefes de las clientelas. Durante un tiempo supusimos que los cacicazgos pertenecían al México rural, que ese era su hábitat, y que la urbanización iba a diluirlos. No una cruzada moral ni nada de eso, simplemente el transformar en urbanos
a los que antes eran rurales. Pero lo que nos hemos topado es que el cacicazgo tiene una capacidad enorme para sobrevivir en un sitio urbano, y no solamente en una urbe, sino en la urbe mexicana, esa que Sergio Aguayo le gusta decir que tiene una cultura política diferente a la del resto del país, y contrastarla con el Estado de México, que sí es un estado de caciques. Pues en realidad podemos tener una cultura distinta, pero estamos atrapados en las mismas redes de poder y de corrupción que podemos decir, no que fuera de México todo es Cuautitlán, sino que todo México, incluyendo la Ciudad de México, es Cuautitlán. ¿Sabes cuál? Una breve. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que aquí lo podemos decir. Por ejemplo, los reportajes de la jornada sobre Coyoacán, al que te referías, la serie de reportajes sobre Coyoacán es un ejemplo. Busca en el Estado de México un medio impreso dispuesto a escribir la corrupción en Ecatepec. Cualquier municipio. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, tienes toda la razón. El gran problema es que aquí se dice y no pasa nada, porque no hay contextos de exigencia en la ciudad. O sea, lo que estamos diciendo que publicó la Jornada de Toledo, Reforma se ha cansado de publicar hasta cuestiones de personas que han tenido que refugiar en Canadá de Toledo y están tan panchos como si no hubiese ocurrido. El tema del dinero en ¿cómo se llama?, de la Asamblea Legislativa, que es como la partida secreta. Es como el ramo 23 de Hacienda, que te da como para gobernar el país. Aquí con 2.300 millones hacen y deshacen con las clientelas. Dicen que diga Sergio Aguayo misa sobre las corrupciones inmobiliarias, la construcción de la supervía y todo. Me da igual, yo gano la elección exactamente igual. No, lo perturbador de esta ciudad nuestra es que tiene más consecuencia lo federal. Y perdón que regrese al otro punto. Todo el mundo está con que el sistema federal anticorrupción, muy bien, yo lo compro y me formo en esa fila. Y el de la capital no nos importa. O sea, se lo están repartiendo bellacamente entre esas fuerzas políticas. Es decir, las delegaciones nos hemos acostumbrado a que sean cuevas de ladrones y se dieron el lujo, así como una trompetilla, decirnos, les vamos a poner derecho a buen gobierno en la Constitución, para que todavía haya más recochineo en el asunto. Pues ahí está su buen gobierno, repartiéndose el dinero público. Y un apunte sobre Morena. Morena participó en su momento, pero ahora está impugnando eso. Y para mí tiene valor el que por lo menos salgan y digan, si el dinero de la reconstrucción se lo van a repartir los del triunvirato, estamos en contra. Igual que están en contra de las multas, las fotomultas, que es otro negociazo de este gobierno. Por lo menos en esta coyuntura están diciendo, eso está mal. A mí me parece bien y apoyo y colaboro con esta denuncia que hace Morena sobre el uso que se está haciendo de los recursos públicos, en particular los que mencionas tú. ¿La reconstrucción? Los de la reconstrucción del sismo. Sin embargo, sí quiero insistir que si tú ves a los delegados de Morena, que hoy tienen 6 delegaciones, 6 o 7 delegaciones, pues no tienen mucho que exhibir en términos de lo mismo, del clientelismo, la asociación con las sociedades inmobiliarias, etcétera. Pero qué bueno que regresa a la mesa este tema de que ¿qué pasa con estos órganos autónomos? Son los menos autónomos. Siempre decimos que en las entidades es que allá no hay libertad de prensa y es que allá los gobernadores controlan todos. Aquí también, en la capital, si lo que se logró parar el día 16 de diciembre o en las vacaciones de diciembre con respecto al sistema local anticorrupción, es el horror de diciembre en realidad, fue bastante heroico, pero no está ganada la batalla. La Ciudad de México es, de todos los estados de la República, el que más alto nivel de corrupción tiene en todo el país, ¿sí? Y creo que sí está correlacionado con lo que ocurre en la capital. Y para mí está claro, libertad de expresión tenemos, lo podemos decir, publicar, sacar todo lo demás, igual que tú sacaste el tema de las casas estas clasificadas por el INAH, todo lo demás, y no pasa absolutamente nada. No ganamos una, Sergio. Ahí está, bueno, por lo menos en los baches ya se pueden plantar arbolitos y flores, ¿no? Es una manera de protestar ante tanto bache y hay alguien que va... Tiene sentido del humor la capital, ¿eh? Porque plantar sus arbolitos en los baches va a ser un bosque. Pero bueno, hay que echarle un vistazo también a la política local de la capital. Pausa, regresamos en un instante. Cerramos esta
optimista Mesa, yo no sé cuántos hayan resistido hasta este momento, pero bueno, hemos estado... Muchos, millones. Millones, ¿verdad? Así. Sí, se juntan como antes a ver una televisión en los barrios, pagan por vernos en los barrios. La gente está más enojada que nosotros, ¿eh? Sí, lo sé. Pero vamos a hablar sobre cultura política y en particular sobre ese rasgo tan propio de las clases altas o las clases poderosas mexicanas de menospreciar la dignidad de los demás. Es muy vieja, no es nueva, pero ha ido atemperándose con el surgimiento de organismos civiles, de organismos gubernamentales. Este fin de semana, sin embargo, surgieron dos casos que vale la pena mencionar. Uno aconteció un locutor de TV Azteca, Daniel Bisoño, de Ventaneando, se le ocurrió así con ese aire de perdonavidas que tienen en algunos programas de la televisión, que debería haber licencias para atropellar ciclistas. Ese fue un comentario. ¿Así, así? Así, así. Eso se vio. Sí. Eso fue lo que dijo. Y luego, en el ámbito político, el presidente del PRI, Enrique Ochoa, para, digamos, quitarle importancia a los priistas que se están yendo con Morena, dijo que debería llamarse el partido Prieto, porque ya se estaban yendo priistas a Morena, en lugar de Morena a Prieto, lo cual pues es una evocación a ese menosprecio a los prietos, a los morenos, a los que tenemos rasgos indígenas o algunos rasgos indígenas. Bueno, la reacción en los medios fue fenomenal, que por cierto, tal vez eso explica el brinco que había de los cuadros de la televisión mexicana al PRI y al Verde para formar las telebancadas, pero eso es harina de otro costal. En todo caso, hubo una reacción en las redes sociales y fue bien interesante que en el caso de Daniel Bisoño, centenares de ciclistas, supongo, pusieron una queja en la COPRED, la Comisión del Distrito Federal para Prevenir la Discriminación, que llamó a declarar a Daniel Bisoño, que ahora anda dando excusas de todo. Era una broma, dijo. Que era una broma. Lo mismo dijo Enrique Ochoa. Sí, también, que no tiene sentido del humor, pero a él no hubo institución que lo llamara a declarar. ¿Qué le pasó a la CONAPRED? Vamos, están muy lentas de reflejos, necesitan en esta época salir para frenar esos exabruptos de mal gusto de nuestros políticos. Es mal gusto, pero es un reflejo de una cosa muy antigua y es que todavía se preserva el carácter colonial en nuestro país. Hay unas herencias coloniales enormes y entre esas está que las clases altas o las que tienen un color minoritario frente a lo que era el grueso de la población original, hacen del color de la piel un signo de superioridad. En ese sentido estamos similar a lo que está pasando en Estados Unidos, Claro. en donde también se está volviendo algo que se creía ya diluido. No, señor, se vuelve a poner ese elemento que allá es de la esclavitud, aquí es de la colonia. Parece que avanzamos muy lentos. Tú te fuiste un paso adelante, digamos, de lo que denunciaba Sergio diciendo que algo lleva, ¿no? O sea, viene desde la colonia y es un signo de superioridad. Creo que a mí me gustaría dar otro más. Es una realidad de superioridad. Es cierto que en este país, ¿sí?, todavía los blancos, los que se distinguen por su color de la piel, independientemente de sus atributos profesionales, personales, de trayectoria, etcétera, llevan una ventaja y seguimos reproduciendo eso. Y creo que para muestra un botón, o sea, en efecto, la élite económica en México y la élite política, ¿sí?, se ha ido lo que dicen blanqueando, ¿no? Y se asume que ese blanqueamiento, como si tuviera algún valor el
el ser más o menos oscuro de la piel o más o menos blanco de la piel te diera ventajas que te las da en el mercado de trabajo, pero se manifiesta en nuestras conductas desde con quién te casas, a quién contratas, etcétera. Esta cuestión de la discriminación es un rasgo que está en México cultural, no por eso que lo llevemos en el ADN, no vayan a malentender, pero es un rasgo estrictamente cultural. Sí, en no, este país, absolutamente, y lo la estructura repito. está así. A mí me pareció bien la reacción de la colectividad rechazando estas cosas, ¿no? Es decir, vería las dos que un, digamos, presentador de televisión tenga esta expresión absolutamente desafortunada, genera no solamente un vacío, la gente dijo, ay, mira este señor qué cosas dice, no, verdaderamente hubo, además el lobby ciclista está muy bien organizado, hubo una reacción diciendo, a ver señor, usted no sabe el chistoso con esto, estamos hablando de una cosa muy seria y finalmente él trata de minimizarlo, pero a mí la reacción me parece, subrayo, saludable. Y qué bueno que todo mundo en las redes sociales diga, a ver, no puedes decir cualquier barbaridad porque tienes efectivamente una comunidad que es muy sensible a este tema. Dicho de paso, aquí en la Ciudad de México nos hace falta revisar mucho este tema de la convivencia entre peatones, automovilistas, ciclistas y transporte público, pero ese es otro tema. A mí esa reacción me parece positiva, igual que me parece positivo, compartiendo con ustedes que es estructural, ¿cómo se llama?, la discriminación, que este país tiene esta lógica profundamente colonial todavía, que a la gente le indignó que el dirigente nacional del PRI se refiriera hacia la gente. No me acuerdo, como prietos, ¿no?, la prieta, no me acuerdo quién subió la caricatura, que con tantos priistas como había aceptado Morena, dejaba de ser Morena y pasó a ser prieta, ¿no? Y a partir de ahí lo toma, le parece muy gracioso y la gente le ve digamos, el ramalazo racista. Por tanto, diría, pues sí, muy desafortunado, como en casi todas sus intervenciones el presidente nacional del PRI, que va por ahí hablando de la caverna oscura del populismo venezolano, y la gente dice, ¿pero de qué habla este señor? Vienen devaluaciones terribles, decía López Obrador, pues si ya las tenemos aquí. O sea, la verdad es que no sé si le está Viene ayudando. la violencia, ya la tenemos. Pero La eso de las corrupción. devaluaciones, se va a devaluar 10% la moneda, decía López Obrador, si se ha devaluado 60%, hombre Dios, ¿de qué está hablando usted? En fin, el tema de la caverna oscura del populismo, de la tarjeta rosa del Estado de México. La caverna prieta del populismo. La caverna O oscura. No metas prieta porque te van a acusar de ti. Además eres güera de ojos azules. Así es que no te metas Así en nací. Honduras. No, la reacción me pareció positiva. La gente dijo, oiga, una cosa es el chistoso y otra cosa es que ciertos temas no requieran de una revisión precisa. Como en su momento también la gente se le lanzó a López Obrador, que pidió disculpas, fueron unas disculpas que después no eran tan claras, diciendo que pues en realidad les había dicho fifís y ñoños y todo lo demás. Ahí el comentario no es racista, pero sí era, digamos, la reacción de la gente fue, oiga, pues digan ya todo lo que quieran, pero hay ciertas cosas como líneas rojas que la sociedad en general no está dispuesta a pasar. Bueno, ahí estamos ante el racismo revertido, el clasismo o el resentimiento contra los blancos que se expresa de múltiples maneras. Yo estoy casado con una blanca de ojos azules y he observado el Claro que sí racismo hay. revertido por ser blanca, sí. Eso me interesa mucho a mí. Pero claro que ¿Pero lo es hay. simétrico o no? No lo sé. Mucha gente me dice, no es si simétrico, tú le pero dices sí hay. naco a alguien, te cae la CONAPRED y te dice por qué. Dice, si le dices fifí o, ¿cómo les dice eso? Pierrurris, no es igual. Y yo la verdad es que no tengo una opinión formada. No sé si es exactamente igual. Yo tampoco lo sé porque es uno de esos asuntos, uno de esos temas que se ponen atrás de la puerta o se meten o se echan abajo de la cama. No se discute porque es incómodo hablar de que el color de la piel influye, pero algo que dijiste me llamó mucho la atención, María Amparo, de que ha habido un blanqueamiento de las élites en México, lo cual Es horrible lo que dije, pero sí, lo bueno, que eso estoy describiendo, ¿no? en otras palabras no fue exacto. Y puede ser que estemos ante ese fenómeno que forma parte de la reversión de la Revolución Mexicana, porque la Revolución Mexicana llegaron los prietos al poder, ¿no? Los prietos, no las prietas, sino los Esos prietos. tardamos mucho. Viendo nada más unas publicaciones del periódico donde yo escribo y lo he comentado con uno de sus directivos, esta de Club Reforma. y hay Red Carpet, ¿no?
no ves a nadie que no sea blanco y que se esté divirtiendo en Aspen o que esté tratando de conquistar una montaña en Alaska, etcétera. Lo más alejado de la vida cotidiana mexicana, y se está retratando todo el tiempo allí. Es uno de los, quedan unos cuantos segundos, es uno de los temas que creo deberíamos discutir, porque de repente sí, me doy cuenta que incluso en el Colegio de México ha habido un proceso de selectividad inversa antes, y ahora casi hay menos estudiantes de universidades públicas. Termino. Unas condolencias del grupo a nuestro compañero Ricardo Rafael. Murió su madre.